El bien y el mal llevan una lucha eterna, en la que el mal siempre intentará apoderarse de la creación de Dios. Al principio, el arcángel Miguel encadenó a Lucifer en el infierno después de haber sido desterrado del paraíso, dejándolo preso para toda la eternidad. Como la eternidad es muy larga y dura para siempre, Lucifer juró venganza. Y veremos qué se inventa. Solo por eso, suscríbete primero, que no se demora nada y me ayudaría mucho. Muchas gracias y bueno gente, hoy en otro resumen, la conspiración del diablo. ¡Ay, qué miedo! ¡Yo me voy! Laura es una estudiante que está en Italia para estudiar arte y tiene como amigo al padre Marconi. El padre es el encargado de la iglesia donde se exhibe el sudario de Jesús. Ya saben, el sudario. La sábana esa donde envolvieron a Jesús después de su muerte. Bien, a pesar de estar en Italia, todos los personajes hablan un fluido inglés, entonces por ese lado vamos bien. Oye, no sé tú, pero a mí me fastidian estas producciones baratas. Mejor me voy de aquí. Ella es una persona bastante escéptica y no cree mucho en eso de la guerra entre el bien y el mal. Pero pronto cambiará su opinión cuando los sirvientes del mal hagan su aparición para robar el sudario de Jesús, el cual necesitan para extraer su ADN, pero eso para más adelante. De momento, al padre Marconi lo desvive Liz, un espectro, demonio o humana. Nunca queda claro en toda la película que tiene, al parecer, poderes del más allá. Al parecer. Todo depende del momento de la película. A veces tiene y a veces como que se les olvida. Por lo menos una fuerza fuera de lo común y más para una señora de esa edad sí tiene. En fin. A Laura la secuestran los malos para usarla como una posible ofrenda para Lucifer. Bueno, lo que no les dije es que antes de morir, el padre Marconi, con sus últimas palabras, ofrece su cuerpo al arcángel Miguel, para que lo use como instrumento del bien y luche contra las fuerzas del mal, claro. Al fin y al cabo, Miguel es el responsable de mantener a raya a Lucifer. Pero ¿por qué al arcángel Miguel y no a otro ángel o al mismo Dios? Desconozco el motivo. No preguntes. El plan de los malos es un poco enredado, entonces pongan cuidado porque tiene su lógica. Lo que quieren es extraer el ADN de Jesús para fecundar un óvulo de alguna manera. Y así lo implantan en una mujer que pueda soportar la carga de llevar en su vientre al clon de Jesús. Otro padre que aparece poco y no suma mucho como personaje le explica al arcángel Miguel que por años los sirvientes del diablo crearon su base justo en las puertas del infierno. Y ahí han experimentado con niños que usan para que Lucifer intente poseerlos desde el infierno. Y con ese método podría salir del encierro. Pero nada de eso funciona. Por eso buscan clonar a Jesús. Ahora todo tiene sentido. Un niño con esas habilidades podría ser el recipiente para Lucifer. Bien, dicho eso, a Laura y otra mujer las embaraza. ¿Quién es la otra mujer? Otro personaje que podría borrarse de la película y no pasaría absolutamente nada. Como sea. Las llevan a una especie de ritual demoníaco vestidas de novia donde aparece el demonio de la cadena, que se parece a uno de estos espectros de Silent Hill, y es el encargado de custodiar la puerta del infierno. Las ponen en una jaula que baja hasta el infierno para terminar el ritual y pasan cosas que nadie entiende, ni siquiera el diablo. De llevar siglos encadenado, de la nada y sin explicación alguna es liberado, y solo hay un ser que puede hacer eso, ya saben quién es. Parece que Dios se cansó de los humanos y tiene otros planes. Dejar libre a Lucifer y ver qué pasa. Como Laura es la protagonista, termina siendo la indicada para ser la madre del diablo, obvio. Al rato aparece el arcángel Miguel que se infiltró, hizo todo para encontrarla, pero tarde. Lo capturan lo más de fácil porque muy arcángel y lo que sea, pero al parecer estar en el cuerpo de un humano no te da todos tus poderes de ángel. Lo lanzan al infierno, se da cuenta que Lucifer ya no está, que de alguna manera se liberó y le hacen la misma a él. Es encadenado por los 4 jinetes del apocalipsis. La cagada. Ah, pero la trama se enriquece. Por otra parte, en la superficie, el embarazo no me queda claro si pasa el tiempo normal o si es un embarazo que va muy rápido. Pero Laura se empieza a ver muy desgastada y a medida que el niño va creciendo y se va desarrollando, empieza a tomar forma de espectro. Y además se puede comunicar con Lucifer, que necesita controlar el corazón y la mente de Laura por completo para poder nacer sin problemas. Para eso, Lucifer alimenta el odio que Laura siente por Liz y por todos los que la capturaron. Y lo dicho, el odio y la ira se apoderan de ella tanto que empieza a desvivir gente, solo por placer.
Mi corazón tiene pura maldad. Cuando recupera el control de su cuerpo, Laura busca de manera desesperada abortar a Lucifer, blanqueándose las entrañas con cloro. Laura, stop this now! No te conviene hacer enfadar a esa mujer. Y cuando parece que sí, pues parece que no. Todo el escándalo que hizo para terminar completamente poseída por Lucifer, que está emputado con Liz por haber descuidado a Laura y dejarla con tan poca vigilancia. Apenas obvio. Así pues, el plan de los malos es mantener a Laura viva y controlada hasta el momento del parto. La pobre queda encerrada, sin poder moverse y peor, calva. El bebé le está chupando toda su energía vital. De regreso al infierno, con el arcángel Miguel, se encuentra con todos los niños que fallaron en el experimento para ser el recipiente de Lucifer. También hay demonios y otras cosas. Pero regresamos porque el diablo tenía ganas de hablar con él, proyectándose con un demonio que justo pasaba por ahí. Lo que quiere Lu es proponerle a Miguel unirse contra Dios y que se convierta en el general de su ejército en una guerra santa. Claramente el arcángel Miguel dice que no y claramente Lucifer se va enojado. ¿Suma la historia? No suma mucho, pero aprovechando que estamos en el infierno, vemos como los niños ayudan a Miguel a recuperar sus poderes, pasándole su espada de ángel ultrapoderosa. Así recupera sus poderes, desvive a uno de los 4 jinetes, promete volver por los niños y sacarlos del infierno una vez acabe con los asuntos de la tierra y listo. Unos momentos después. Cuando Miguel regresa a la tierra, regresa en su forma humana. ¿Por qué? Para que no sea tan fácil resolver el conflicto, porque sería muy poderoso. Ya saben, no tengo otra explicación. Encuentra a Laura, se la lleva y libera a Laura la poseída, llevándose una sorpresa no muy agradable cuando rompe fuente encima de él. Bastante perturbante la cosa. Lucifer por fin está a nada de nacer y a nada de desvivir a Miguel. Pero pasa que Miguel sabe algo que nadie más sabe. El niño que nacerá tiene 2 identidades, o 2 espíritus, personalidades, o como quieran llamarlo. Y al tener la sangre de Dios y ser su hijo, un clon, pero es su hijo, podrá controlar a Lucifer y actuaría como una cárcel. Al nacer, el diablo quedaría encerrado en el niño. El plan. Oye, despacio, cerebrito. Por eso Dios lo liberó. Ese era el plan malévolo que tenía desde el principio. En toda la película, Dios ha estado riéndose de Lucifer, que creía ciegamente que estaba a punto de llegar a la tierra para adueñarse de todo y liberar el apocalipsis. Ahora, ¿quién es el idiota? Creo que el estafador resultó estafado. Dios vengativo, Dios amoroso. Dios vengativo, Dios amoroso. En fin, no habiendo más, el nacimiento es inminente. El arcángel Miguel queda agonizando y a Laura se la llevan para tener al niño en otra ceremonia donde después de sacarlo del vientre de la madre será presentado y bautizado en un mar de sangre de todos sus seguidores, que son cortados por el demonio Cadena. Laura casi cae al infierno, pero casi no vale porque es salvada por Miguel al rato, que se recuperó gracias a sus poderes de arcángel. Le quitan el niño a Liz demasiado y exageradamente fácil, sin ningún tipo de resistencia, y no es que yo esté yendo rápido en el resumen y omitiendo partes, literalmente así pasa, van de un lado al otro lo más de fácil. Laura se va con su hijo, Miguel manda a volar toda la grandísima M cerrando las puertas del infierno, evitando el apocalipsis y la invasión de los espectros demoníacos, bien ahí, pero Miguel muere. Ya vi la película, el negro muere primero. Pero como humano. Haces otro chiste como ese y te vas de aquí. Cumple con su promesa de salvar a los niños y listo. Fin. Y bien. Laura vive su vida feliz con su hijo, le pone el nombre de Miguel en honor al arcángel. Lucifer quedó atrapado dentro del niño hasta que, no sé, muera de viejo o por toda la eternidad. No sé cómo funciona eso. Ah, y por cierto, Liz quedó viva, tal vez para una segunda parte que no sabremos si pasará o no. Ay, no pierdas la fe. ¿Eso es todo? ¿Es lo que Dios tiene para decir? ¿Qué querías, los números de la lotería? Y bueno, gente, este fue otro resumen de la conspiración del diablo. Si les gustó y son nuevos en el canal, suscríbanse que me ayudaría un montón. Denle like, comenten, toda la cosa. Muchas gracias por ver el video y hasta el próximo resumen. Oye, estoy confundido. ¿Es un final triste o un final feliz? Es un final y basta.